Eduardo Fernández, bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por tu invitación. Esta conversación la estamos celebrando en un momento de extremada gravedad. Yo creo que es uno de los momentos más críticos de la historia venezolana. Una gigantesca crisis política por falta de política, por falta de entendimiento, por falta de muchos factores que ayuden a resolver los problemas. Una crisis económica descomunal y una angustia muy grande del venezolano de a pie, del venezolano común, por conseguir alimentos, por conseguir medicamentos, por conseguir los bienes indispensables para una vida decente. Creo que este es un momento para convocar la inteligencia y el patriotismo de los venezolanos. Estamos al borde de un precipicio. Ya hay decenas de personas que han fallecido como consecuencia de esta confrontación y es importante que los venezolanos tomemos conciencia de que en este momento la inteligencia tiene que ayudarnos a encontrar una solución. Lo lograron, por ejemplo, los chilenos para salir de la dictadura de Pinochet. Lo lograron los sandinistas y la oposición en Nicaragua cuando se pusieron de acuerdo y el sandinismo entendió que tenía que entregar el poder. Lo lograron otros países, África del Sur, por ejemplo, cuando Mandela sale de la cárcel después de 27 años preso, propone una política de inteligencia, de patriotismo, de armonía, de entendimiento que permitió que el país saliera adelante. Venezuela es un país que tiene un potencial enorme. Todas estas cosas que estamos sufriendo los venezolanos son absolutamente innecesarias. Este país podría estar garantizando el bienestar de todas las familias venezolanas. Tenemos los recursos. Lo que se necesita, como tú lo has dicho, es que construyamos entre todos un clima de entendimiento que permita aprovechar las potencialidades de Venezuela. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo recuerdo mucho una anécdota que aparece, por cierto, en un libro de historia de España, que habla de una reunión que tenía que hacerse en Madrid en diciembre de 1935. El jefe del Partido Comunista, que era Santiago Carrillo, llegó a la reunión y dijo, ahí está Manolo Fraga, que es un fascista y yo con fascistas no hablo. Cuando le dijeron a Fraga que Carrillo no quería entrar, dijo, menos mal que no entró porque yo con comunistas no hablo. ¿Qué pasó después? Vinieron 3 años de guerra civil, 1 millón de muertos entre hermanos, españoles matando españoles y españoles matando españoles. 40 años de dictadura de Franco y después Santiago Carrillo y Manolo Fraga se reunieron alrededor de los pactos de la Moncloa, que por cierto estuvieron de alguna manera inspirados en el acuerdo de Punto Fijo aquí en Venezuela, y conversando, haciendo política, le dieron a España una transición maravillosa. Yo alguna vez tuve la responsabilidad de ser presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana. En ese carácter participé en las conversaciones que se dieron en Polonia, entre aquel general Jaruzelski, que tú recordarás, que usaba unos anteojos oscuros y era el jefe del Partido Comunista, y Lech Walesa, que era el jefe de los sindicatos de Solidarnosc, que fueron los que protestaron contra la dictadura comunista. Llegó un momento en que negociaron, y negociaron la construcción de un acuerdo parlamentario primero, que permitió que Walesa colocara al jefe del gobierno, al primer ministro. Yo creo, Vladimir, que aquí en Venezuela, la magnitud de la crisis nos obliga a trabajar por construir una solución y que el gobierno, que es el que tiene la principal responsabilidad, por supuesto, tiene que asumir su obligación. Tenemos que hacer una pausa, Eduardo. Aquí hay un planteamiento que quiero que comentemos al regreso. El tigre de la una es nuestra etiqueta. ¿Usted cree que llegaremos al 30 de julio con un pueblo tranquilo en sus casas viendo cómo asesinan la República? Pregunta que te dejo para que reflexiones un poco en la pausa. Ya regresamos con Eduardo Fernández, nuestra etiqueta, el tigre a la una. Bueno, y continuamos con Eduardo Fernández. Eduardo, por aquí una pregunta que dejamos pendiente de @BolívarDivisa. ¿Usted cree que llegaremos al 30 de julio con un pueblo tranquilo en sus casas viendo cómo asesinan la República? Eso se refiere al tema de la constituyente. Yo sobre ese tema he sido muy coherente toda mi vida. Me opuse, por cierto, a la constituyente anterior porque pensaba que era inconstitucional y que lo que se buscaba era el poder absoluto. Frente a esta convocatoria a la constituyente, no solamente es que es inconstitucional, sino que además es inconveniente y es contraproducente, porque lo que ha hecho es exacerbar la polarización. El gobierno, algunos voceros del gobierno dicen que la han convocado como un escenario para el diálogo.
Pero lo que han logrado es un resultado exactamente contrario. De modo que esta maniobra constitucional no les resultó. Qué bueno sería que el gobierno de repente entrara en razón y dijera, bueno, vamos a conversar y mientras tanto Que la congelen, pues, por lo menos. por lo menos suspendo la convocatoria a la constituyente. La convocatoria a la constituyente es extremadamente peligrosa. Yo no me quiero imaginar cómo va a ser estos días hasta llegar a esa fecha y cómo sería esa fecha en el caso que se diera. Ahora, lo que los venezolanos queremos, lo que la abrumadora mayoría de los venezolanos queremos, lo que yo creo que todos los venezolanos queremos, es que este problema se resuelva. Nadie está feliz con el clima que se está viviendo en Venezuela y que se resuelva en los términos más pacíficos y más constructivos posibles. Y que además nos permita recuperar la esperanza. Tú te referiste a eso en tu artículo y en tu comentario de ahora, entre la terquedad y la esperanza y la desesperanza. Los venezolanos tenemos derecho a recuperar nuestra esperanza en un país mejor, pero para poder construir ese país mejor tiene que haber un mínimo de negociación, de acuerdos políticos. Yo creo que los mejores años de la historia de Venezuela, Vladimir, no te comprometo con este juicio a ti, pero lo formulo yo, son los años comprendidos entre 1958 y 1998. El país progresó democráticamente, institucionalmente, políticamente, socialmente. Por supuesto, no hay vuelta al pasado, lo que tenemos es que construir un futuro mejor hacia adelante. Ahora, ese futuro no lo vamos a poder construir si no somos capaces de resolver el problema económico del país. Y el problema económico no se resuelve si de repente hay un cambio de gobierno y el próximo gobierno tiene que enfrentar a los chavistas quemando cauchos en la avenida Urdaneta. Tiene que haber algún clima que permita que haya respeto, que haya inclusión, que haya convivencia y coexistencia pacífica. El gobierno tiene que entender que se le agotó su tiempo y que se le agotó la confianza del país en sus posibilidades. La tuvo en algún momento, pero en este momento es clarísimo que no la tiene. Entonces, el primer interesado en lograr una solución, en lograr una transición, es el gobierno, como lo fueron los sandinistas en su momento en Nicaragua. Pero el gobierno entiende eso. Ese es el drama. Yo lo que quisiera aprovechar este espacio contigo es, pero supongo desde luego que habrá gente del gobierno que estará oyendo esta entrevista, invocar la responsabilidad del gobierno, el pragmatismo. Ustedes no tienen sino dos alternativas, o Allende o el sandinismo. Allende prefirió morirse en el palacio antes que ceder a la idea de una negociación y de un acuerdo. Bueno, eso le costó muchos muertos a Chile, eso le costó 17 años de una dictadura muy feroz. ¿Es eso lo que queremos para Venezuela? Entonces, ¿por qué no siguen más bien? Pero ya que tocas ese punto, ¿se parece lo que está haciendo la oposición venezolana hoy a lo que hizo la democracia cristiana frente a Allende o no? Bueno, déjame decirte que esa es una discusión histórica de otro país. Además, yo podría hablar mucho contigo sobre eso. Yo creo que la democracia cristiana jugó un papel muy responsable y muy serio, pero se escaparon los acontecimientos del control de los líderes políticos. Y bueno, cayó la solución en manos de ¿quién? De los militares. ¿Nos está pasando eso ahorita? Podría estar pasando, Vladimir, y podríamos estar al borde de un desenlace que nadie quiere. Nadie quiere un desenlace de guerra civil. Nadie quiere un desenlace de golpe militar, porque además sería absurdo que los militares, que son los que están gobernando a Venezuela desde, no digamos desde el año 2000, sino desde el año 1830, tienen que entender que su papel profesional, su rol profesional, es defender las instituciones y que tienen un papel importante que cumplir hacia el futuro, pero como institución profesional, no política, no deliberante, no al servicio de ningún caudillo ni de ninguna causa político-partidista, sino al servicio de la nación. Ahora, ¿qué queremos? Bueno, el sandinismo entendió, se nos acabó el tiempo, vamos a ver si logramos un acuerdo que permita que tengamos un espacio político hacia el futuro y que eventualmente podamos regresar, como en efecto regresaron. Yo no quisiera, por cierto, que el chavismo regresara más nunca, pero en todo caso, la posibilidad teórica debería existir y el acuerdo nacional. Mira, doy una sola cifra porque esta conversación no es para muchas cifras, pero en el año 2012 Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo y los estaba vendiendo a más de $100 por barril. 3 millones de barriles diarios producíamos. Eso nos daba un ingreso
inmensamente grande de más de 86 mil millones de dólares entraban en las arcas venezolanas por el concepto del petróleo. Este año estamos produciendo menos de 2 millones de barriles. De 3 millones pasamos a 2 millones. Tenemos además un compromiso con los chinos de entregarles 700.000 barriles diarios a partir del mes de enero por unos reales que ya nos gastamos o se despilfarraron o se robaron. Entonces, la situación económica para un próximo gobierno es tan comprometida y tan difícil que se necesita que haya un clima en el país que permita un gobierno de transición con fuerza suficiente, con respaldo nacional suficiente para tomar medidas que acaben con la inflación y con el desabastecimiento. Estas son las prioridades nacionales. Yo creo que no hay prioridades más claras que darle comida a la gente, que darle medicamentos a los enfermos. Pero eso no se puede hacer en medio de una crisis política. Que producir el cambio político, por eso es tan importante producir el cambio político en los términos más inteligentes y más patrióticos. ¿Está de acuerdo con la estrategia que lleva adelante la MUD? Y cuando hablo del patriotismo, en el caso del gobierno, porque mucha gente me dice, pero si es que esa gente no tiene amor por la patria. Bueno, mira, por pragmatismo, por sentido de la realidad, por oportunismo. El gobierno tiene que entender que tiene que facilitar el proceso de cambio, el proceso de transición. Y los líderes de la oposición tienen que asumir conciencia de que en el supuesto de que les toque gobernar en el futuro, tienen que tener un país pacificado, un país civilizado. Hoy, por ejemplo, hay una actividad denominada el trancazo, ¿verdad? Y hemos visto actividades similares en todos estos días. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas Mira, acciones? Yo creo que hay muchísimas razones, muchas razones para protestar. Y mi recomendación siempre será coincidente con lo que te acabo de oír, que las manifestaciones sean pacíficas, que no haya violencia. La violencia no ayuda a nadie. A lo mejor tiene toda la razón Vicente León cuando dice que es oro en polvo para el gobierno. Bueno, yo lo que creo es que los venezolanos no queremos más muertos. A mí me produce un dolor inmenso ver que ya llevamos varias decenas de venezolanos y sobre todo de jóvenes venezolanos que han perdido la vida en esta confrontación tremenda que tenemos. Los españoles, según dice José María Gironella, pusieron 1 millón de muertos en la guerra civil, 3 años de guerra civil. No queremos eso para Venezuela. Yo he dedicado mi vida al servicio a Venezuela y por eso me angustio cuando veo la situación y digo, pero por el amor de Dios, ¿cómo va a ser posible que esta generación de venezolanos, tanto los que puedan ser partidarios del gobierno como los que creemos en la necesidad de un cambio, no podamos producir acuerdos fundamentales? El acuerdo de Punto Fijo fue un acuerdo entre políticos que no se querían, que se tenían muchas rivalidades, pero entendieron que el interés nacional tiene que estar por encima de cualquier interés partidista o de cualquier ambición personal. Tenemos que hacer una pausa. Te dejamos un tuit pendiente para que lo respondas al regreso. El venezolano hoy añora vivir en el pasado con un dirigente político de la talla ilustre de tu invitado. Caramba, salió en verso. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Eduardo Fernández, el tigre a la una, nuestra etiqueta. Bueno, muchos comentarios para Eduardo Fernández y algunos para mí. Por ejemplo, Miguel León me dice, Vladimir, tú no militaste nunca ni en AD ni en COPEI. ¿Por qué no dice que los mejores años no fueron de 1958 a 1998? Bueno, yo, por supuesto, yo fui militante y bastante crítico de los gobiernos de COPEI. Eso lo sabe Eduardo Fernández y lo sabe el país. Ahora, también soy crítico de este momento. De eso podemos hablar, pero yo no soy el entrevistado, es Eduardo Fernández. Eduardo, tú hablabas del petróleo, dabas una cifra. Vuelvo a recapitular. En el año 2012, Venezuela estaba produciendo 3 millones de barriles de petróleo diarios. Y los vendíamos a más de $100 por cada uno de esos barriles. El ingreso que Venezuela percibió en ese momento fue de 86.000 millones de dólares. Era una cantidad que permitía hacer muchas cosas. Lamentablemente creo que en buena medida esa inmensa riqueza fue despilfarrada, fue mal utilizada. Pero es que la perspectiva de este año, es decir, lo que está ocurriendo este año, es que no estamos produciendo 3 millones de dólares, de barriles, sino que estamos produciendo menos de 2 millones de barriles. La producción va en caída, pero el precio también va en caída y lo que antes estábamos vendiendo a más de $100, ahora lo estamos vendiendo a menos de 40. Y la tendencia
en el mercado mundial es el debilitamiento de los precios del petróleo. Entonces eso nos está produciendo 4.000 en lugar de 86.000, apenas 4.000. La perspectiva económica de Venezuela es muy complicada, sobre todo si se mantiene el esquema de la polarización y de la confrontación. Si no hay un gobierno de unidad nacional, si no hay un gobierno de transición que tenga un respaldo nacional muy grande, respaldo que incluye la Fuerza Armada, el respeto por parte de la Fuerza Armada del gobierno, respaldo de los partidos políticos, de los factores importantes de la vida nacional, ese gobierno va a tener que tomar medidas muy serias, muy importantes, algunas populares y otras impopulares, pero el país tiene cómo recuperarse. Estoy seguro que el país va a tener los auxilios internacionales si el gobierno es serio y sólido. Pero hay un problema que plantea... Porque si no tendríamos una alternativa como la de Argentina, que hubo varios gobiernos... Sucesiones de gobiernos débiles y breves. Débiles y breves. Así es. Ronald Miguel Cova te plantea un tema que es pertinente a propósito de lo que tú has dicho. ¿Cómo hacer para que esos bandos entiendan de que se debe poner primero el interés por el bien del país que el interés individual? Bueno, pues yo creo, por eso repito, inteligencia y patriotismo, y agrego una, pragmatismo. Suponiendo que haya gente que no tenga amor por Venezuela, oye, que tenga amor por estos jóvenes que se están muriendo, que tenga amor por esos muchachos de la Guardia Nacional que seguramente deben estar angustiadísimos con el papel que los han puesto a hacer. Hay que rescatar a esos muchachos para la vida y no para la muerte. Hay que rescatar al país para una cultura de la solidaridad, del amor, de la fraternidad. Es el país que soñamos, un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete la autonomía y la independencia de las ramas del poder público, donde el gobierno no tenga que apelar a maniobras tan burdas como la convocatoria a la constituyente, que no resuelve nada. El escenario para el diálogo no es esa constituyente, al contrario. Ahora, Eduardo, más allá del sueño de país que nos imaginamos, que queremos todos los venezolanos, independientemente de cómo piense cada quien, un país que funcione, que no tengamos esta confrontación, en fin, más allá de eso, lo concreto es que hay una fecha que es el 30. Ese día se elige la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, hay una estrategia política por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para tratar de impedir que eso llegue, por supuesto, y para demandar un conjunto de reclamos en el ámbito electoral y democrático en general. ¿Cómo es tu evaluación? ¿Cuál es la evaluación que tú haces de la dirección política opositora, de las acciones que han tomado? Yo creo que hay que tener una actitud muy firme en contra de la constituyente. Esa constituyente es muy peligrosa, porque además vuelve a ser el poder absoluto. La constituyente de 1998 permitió disolver el Congreso y acabar con las instituciones que estaban muy precarias. Pero nació de la voluntad popular, Eduardo. Nació el resultado fue una constitución que hoy la defienden todos. Yo soy firmante y participante de ese proceso. Y ahí hay una diferencia también. Esta constituyente tendría que ser convocada por los ciudadanos, por todos los ciudadanos, no por este mamarracho que han inventado de votación. Es un referéndum consultivo, es consultarle al soberano, que es el único que puede convocar la constituyente. De modo que yo creo que está autorizado todo ciudadano venezolano, de acuerdo con la Constitución, para hacer todo lo posible por impedir que se viole la Constitución y por trabajar activamente con todos los medios pacíficos, legítimos, constitucionales, para tratar de evitar que se convoque, que se celebre, que se concrete la Constituyente. ¿Cuál es el límite de esa...? El límite, y tengo que decirlo muy enfáticamente, la principal responsabilidad la tiene el gobierno y particularmente el señor Maduro. El señor Maduro tiene que inventar una fórmula que le permita no llegar a la constituyente y abrir un proceso de diálogo que permita resolver la situación. No una payasada como la que se hizo, aquel show mediático que presentaron como que si fuera diálogo. No, eso no es diálogo, es una conversación seria para asegurar el cambio político. El gobierno tiene que entender que tiene que irse. Es como le decía José María Aznar a Felipe González cuando estaba compitiendo con él: señor González, váyase. Señores del gobierno, entiendan que el país entero quiere un cambio político. Entonces, incluso pensando en su futuro, no pensemos en patriotismo, en el interés que los señores del gobierno puedan tener en mantenerse con una actividad política en Venezuela hacia el futuro, entiendan que tienen que ayudar a que este cambio, este tránsito ahora, tiene Eduardo, que hacerse. ¿Qué debe hacer? Porque tú condenabas también la violencia, ¿no?
¿Qué debe hacer la Mesa de la Unidad Democrática para no terminar rehén de la violencia? Pues yo creo que la mesa tiene que ser muy enfática también en no hacer nada que esté fuera de la Constitución, en defender la paz, en defender el progreso de Venezuela, en condenar las cosas Y que... eso se puede hacer sin desmovilizarse. Sin desmovilizarse, ¿no? Sí, al contrario, yo creo que hay tres factores que están ayudando mucho al cambio en Venezuela en este momento. Uno es la protesta nacional, sobre todo en la medida en que se mantenga en términos pacíficos. La protesta nacional es un factor muy importante. Segundo, la comunidad internacional. La comunidad internacional, caramba, ha tenido una solidaridad muy grande con Venezuela. Y finalmente, la situación económica. Señores del gobierno, ustedes no solamente es que han creado una situación económica muy grave, sino que no la pueden resolver. Cada día que pasa, Vladimir, la situación económica es peor y el gobierno no tiene viabilidad para enfrentar esa crisis económica. El gobierno tendría que tener interés en compartir la responsabilidad y decir, bueno, señores, esto está muy mal, no tengo cómo mejorar esto porque los precios del petróleo no van a mejorar y desgraciadamente, por ser obedientes a un dogma ideológico, acabaron con la empresa privada en Venezuela, no hay capacidad de producción. Entonces el esfuerzo que tiene que hacerse para que el país vuelva a resurgir y su economía produzca los bienes y servicios que necesitamos los venezolanos, tiene que hacer un acuerdo de entendimiento nacional. Ayuden a eso, no busquen la solución Allende, que fue salir con los pies para adelante, muerto de la moneda. Busquen la solución que el sandinismo intentó durante un tiempo. Voy a leer un mensaje aquí en el Twitter, ¿no? Carlos Ruiz me dice, ¿por qué tú no invitas nunca a Diosdado? ¿Será miedo? Ni yo le tengo miedo a Diosdado, ni creo que él me tenga miedo. Él, bueno, en una oportunidad lo invité el año pasado, no, me dijo que no quería venir al programa, yo lo invito nuevamente, eso sí, sin el mazo. Vamos a intercambiar ideas. Evelyn Morales, un alto conocedor de política como el Tigre a la Una, es quien puede ofrecer canales para salir de este caos, es tiempo de paz. Per dice por aquí, lo que tienes ahí sentado es oro en polvo. Un abrazo, Eduardo, te dice. Bueno, un tuit por aquí para Eduardo Fernández y irnos a la pausa y recibir esa respuesta. ¿Estaría usted dispuesto a liderar un eventual gobierno de transición? Se lo han ofrecido. Vamos a responder eso al regreso. Esa sonrisa no sé qué quiere decir. Ya venimos. Bueno, tenemos por aquí un tuit pendiente para Eduardo Fernández. La pregunta que le hacían, si estaría usted dispuesto a liderar un eventual gobierno de transición y si se lo han ofrecido, Armando. Bueno, que me lo han ofrecido no, pero en segundo lugar, ¿quiénes deben ser los actores de la transición? Gente que en este país merezca la confianza de la opinión pública, gente que merezca la confianza de los líderes del país, del sector sindical, del sector empresarial, de la Iglesia Católica, que juega un papel tan fundamental, de los partidos políticos, de la oposición y del gobierno. Gente que puedan contribuir a construir en Venezuela un ambiente propicio para el desarrollo, para el progreso y para el bienestar. Habrá muchos. Creo que nadie tiene derecho a negar su concurso, a ayudar. Ojalá que se consiga. Pero tú ves ese escenario posible aquí. Mira, yo creo que tenemos que trabajar por eso. ¿Tú eres optimista o pesimista, Eduardo, con respecto a la coyuntura? Yo soy realista. Ajá. Yo sé que esto va a pasar. Yo sé que pasó la guerra federal y pasó. Yo sé que pasó la guerra mundial. Los países más cultos del mundo se cayeron a bombazos, Vladimir. Se asesinaron, se mataron millones de gentes muertos en Alemania y en sus alrededores. Y una guerra provocada sobre todo por una de las naciones más cultas del mundo, que es Alemania. Bueno, estamos pasando nosotros nuestro Rubicón, nuestras dificultades que estamos pasando. Yo estoy seguro que saldremos de esto, pero yo lo que quisiera es que fuera lo más rápido posible y lo mejor posible. Es decir, en un ambiente que nos permita progresar rápido. No tener una crisis de estabilidad institucional, sino salir adelante con éxito. Y quisiera hacer un recuerdo para rendirle un homenaje a un amigo muy querido tuyo y también muy querido mío, llamado Pompeyo. Oye, ¿cómo no? Pompeyo yo creo que se ganó el cariño de los venezolanos, no cuando se metió en la violencia política al comienzo de la democracia venezolana, sino cuando fue capaz de rectificar. Y seguramente lo influyó mucho el discurso de el secretario general del PECU soviético, del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, cuando denunció los crímenes de Stalin. La rectificación de Pompeyo y Teodoro y todos ellos es algo que aplaudió el país. Salimos de la violencia y contribuyeron después al desarrollo y a la armonía en el país. Yo creo, Vladimir, que la responsabilidad de gentes como tú y como yo es de predicar,
que busquemos soluciones pacíficas, busquemos soluciones constructivas, que es posible lograrlas, que hay que trabajar activamente por el futuro de Venezuela y por nuestros hijos y por nuestros nietos. Ya yo tengo nietos, yo creo que tú todavía no, pero... No, pero soy candidato a abuelo. Pero eres candidato. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en Venezuela, que poner el interés nacional por encima de cualquier ambición personal o de cualquier ambición partidista. Reporte de Resistencia dice lo siguiente: diálogo. Y dejamos pasar los 35 días que quedan de democracia dialogando y oxigenando a Nicolás Maduro mientras marchan con la constituyente. No se trata de diálogo, se trata de planificar, programar y negociar el cambio que los venezolanos estamos reclamando, el cambio que tenemos derecho los venezolanos a lograr, el cambio político, el cambio económico, el cambio social, que la gente consiga las cosas que va a buscar en el mercado, que el venezolano de a pie consiga la comida. Qué angustia, Vladimir, la de la gente que no consigue alimentos para sus hijos, qué angustia la de los niños que se desmayan en las escuelas porque no han desayunado y no cenaron la noche anterior tampoco, qué angustia la de las madres que ven a sus hijos enflaquecerse progresivamente, qué angustia la del país y la inseguridad que estamos viviendo. Eso tiene que pasar y tiene que pasar con inteligencia y con patriotismo. No es con violencia, la violencia no ayuda a resolver los problemas porque agrava los de hoy y agrava los de mañana. Es presentando con seriedad programa para cambiar lo que tiene que ser cambiado, y lo que tiene que ser cambiado es, por ejemplo, la constituyente. Que por cierto, aquí te pregunta Juan Isaac, fíjate Eduardo, ¿qué opina Eduardo Fernández de la calidad democrática de las bases electorales para la ANC? Y ahí aprovecho para hacer una precisión, porque el viernes, en el programa con Héctor Rodríguez, él me insistió en que sí había una modificación a las bases constitucionales, según las cuales el presidente Maduro había incluido allí que se consultara, el mandato de que se consultara a la gente sobre el resultado de la constituyente, y resulta que revisando, incluso y conversando con importantes gente ligada al gobierno, pues evidentemente no existe tal disposición, sino un exhorto, que es distinto a un mandato, un exhorto para que se consulte, pero no un mandato en las bases para que esa constituyente consulte a la gente sobre el resultado de su trabajo. Y vuelvo sobre el tema del origen, ¿no? Y vuelvo sobre el tema del poder absoluto. A mí no me gusta el poder absoluto ni en manos de mi mamá, mucho menos en manos de... ¿Y en manos de María Isabel? Bueno, ese sí lo reconozco y lo respeto y lo acato. Pero el poder absoluto no es aconsejable. Bolívar, en el discurso de Angostura del año 1819, dijo claramente que había que cuidarse mucho del poder absoluto. Ahora, la Asamblea es la que puede resolver si consultan o no. De modo que cualquier promesa que nos hagan ahora, después dirán, no, es que la Asamblea era soberana, y como se sentó una jurisprudencia, a mi juicio muy equivocada, de poder supraconstitucional de la constituyente, pues la constituyente dirá, no nos parece conveniente ni oportuno consultarle al pueblo. Hay que consultarle al pueblo las dos cosas. Primero, si se convoca la constituyente. ¿Cómo? Y segundo, si se aprueban las reformas constitucionales. Ahora, no es un problema constitucional el que tiene Venezuela, es un problema de hambre, es un problema de falta de desabastecimiento, es un problema de inflación. Cuando por fin conseguimos algo no tenemos el dinero para comprar. Yo he estado buscando en estos días unas medicinas que necesito para un familiar mucho y me desespero porque no se consiguen en ninguna parte. Y cuando por fin me dan fórmulas para conseguirlas, esas fórmulas son carísimas. Entonces, los venezolanos queremos vivir en un país donde podamos conseguir los productos en los mercados y en un país donde podamos tener en el bolsillo el dinero que se necesita para comprar los productos. Tenemos un tuit para Eduardo Fernández, para el regreso. ¿Qué cree usted que puede aprender la oposición actual de la oposición de su época? Saludos desde Puerto Ordaz. Bueno, José David, una pregunta interesante. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Eduardo Fernández en la parte final del programa, ¿no? Bueno, y continuamos con Eduardo Fernández. Por aquí había un mensaje en el Twitter preguntándote qué cree usted puede aprender la oposición actual de la oposición de su época. Saludos de Puerto Ordaz. Como yo estuve en mi época, en eso que llama el preguntador mi época, mucho tiempo en la oposición, yo diría una sola cosa: poner siempre el interés nacional por encima de los intereses partidistas y los intereses personales. Los proyectos personales son muy respetables, pero siempre hay que poner por encima el interés de la nación. Cuando yo fui a la televisión el 4 de febrero de 1992 a condenar el hecho de fuerza contra las instituciones democráticas y contra la Constitución,
no pensé en mi carrera política, pensé en que mi deber era defender la Constitución y defender las leyes, porque como lo dije en esa oportunidad, los problemas de Venezuela no se resuelven con balas, los problemas de Venezuela se resuelven con votos. Por eso es tan importante la propuesta de discutir el calendario electoral que permita que se elijan las autoridades del país y que las autoridades elegidas sean respetadas, porque elegimos la Asamblea Nacional y desgraciadamente la situación ha sido de desconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, respeto al voto de los venezolanos, respeto a los ciudadanos y poner siempre el interés de Venezuela por encima de cualquier interés partidista y de cualquier proyecto personal. @Villegas Keilis, a lo mejor es hasta prima mía, no sé. Hola Vladimir, saludos a Eduardo Fernández. Él dice que no le gustaría que el chavismo volviera. Entonces, ¿qué haría? ¿Los eliminaría a todos? No. Tienen su espacio político. Y si los gobiernos que sucedan a este gobierno lo hacen muy mal, ocurrirá como en Nicaragua, que entonces el sandinismo regresó en Nicaragua. Yo lo que quisiera es que a este gobierno lo sustituya un gobierno de unidad nacional que haga las cosas muy bien hechas y que en el futuro no haga falta ningún chavismo ni ningún ismo, sino Venezuela, los intereses nacionales, el interés de los ciudadanos de vivir mejor. Lo que queremos todos, cada uno de nosotros, es vivir mejor, vivir más tranquilo, trabajar, ganar dinero, con ese dinero poder comprar cosas, conseguir las cosas que necesitamos, no estar asustado con la delincuencia y con la inseguridad. Eso es lo que queremos los venezolanos y yo convoco a que todos trabajemos porque tengamos un país bien armónico, bien entendido, bien bonito, que supere esta situación tan difícil que estamos viviendo. ¿Tú sientes que en la mesa de la Unidad Democrática hay ambiente para una negociación política? Bueno, mira, son los líderes más representativos de la oposición. Tienen que pensar en Venezuela y yo estoy seguro que lo están haciendo. Yo estoy seguro que dentro del liderazgo opositor, de los líderes de la mesa de la Unidad Democrática, hay mucha gente que está pensando cómo hacemos, no solamente para superar este momento tan crítico, sino sobre todo para gobernar después. Hubo un diálogo interesantísimo entre Patricio Aylwin y Ricardo Lagos en Chile. Cuando Patricio le decía a Ricardo, el candidato debe ser usted, y Ricardo le decía, no, don Patricio, debe ser usted, porque hay 3 verbos que hay que conjugar, y quiero hablar de esto. El primer verbo es ganar la confianza de la nación. El segundo verbo es cobrar, o sea, si ganamos, como se está ganando en este momento, hay 80% de los venezolanos que queremos un cambio, una mayoría categórica. Ganar, cobrar, pero tercer verbo, gobernar. Y Ricardo Lagos le decía a Aylwin, yo tengo muchas ganas de ser presidente de Chile, algún día a lo mejor llegaría a serlo, como en efecto lo fue, pero lo interesante es que usted está en este momento en mejores condiciones para hacerlo, para ganar, para cobrar y para gobernar. Gobernar va a ser difícil si no desmontamos la cultura de la confrontación y la sustituimos por una cultura del entendimiento y del patriotismo. Gluck dice por aquí, gobierno de transición, ya sabe qué pasó con el último gobierno de transición, entre comillas, que nos trataron de imponer. En 48 horas lo tumbamos, se refiere al gobierno de Carmona. Eso fue un desastre. Yo, por cierto, aprovecho porque sé que por ahí hay otro sí, por ahí alguien dijo que yo firmé el acta. Yo no firmé el acta, yo estuve en Miraflores y me retiré porque le manifesté a los dirigentes de ese proceso, le dije, están ustedes absolutamente equivocados, esa no es la manera. Y le di una declaración. Pero aquí te preguntan que si tú fuiste uno de los que gritaste, te queremos, Pedro. No, yo mucha estimación por Pedro Carmona, por cierto, no, independientemente de sus errores y pensando en sus aciertos, que los tuvo muchos. Pero yo le declaré a un periodista llamado Ernesto Villegas, a quien tú has tenido aquí entrevistado en alguna oportunidad anterior y que lo recordarás vivamente. Obviamente. Al salir de ahí, le dije, y él era periodista en ese momento, reportero de la Universal, y publicó mi declaración diciendo yo no estoy de acuerdo con esta manera como se está abordando este proceso. De modo que lo que yo estoy proponiendo no es nada parecido a eso. Lo que estoy proponiendo es, oye, que el liderazgo venezolano tenga inteligencia para entender la magnitud de la crisis y patriotismo o pragmatismo para entender, sobre todo los señores del gobierno, que deben facilitar un cambio político pacífico y no traumático, y los de la oposición deben garantizarle a los señores del gobierno que en todo caso habrá espacio político para que ellos pongan sus ideas en el debate electoral. Debe ser un proyecto inclusivo, no se trata de acabar con nadie, al contrario, se trata de darle a todo el mundo oportunidades, pero que se respete la mayoría, que se respete el voto de los ciudadanos, que es el ciudadano, los ciudadanos somos los únicos árbitros posibles de esta crisis que estamos viviendo
y somos los ciudadanos los que tenemos derecho a votar para elegir nuestras autoridades y para manejar la situación nacional. Pedro Contreras, si el gobierno no se entrega, solución Allende. Caramba, me parece que sería muy traumático. ¿Cuál fue la solución Allende? Miles de muertos, miles de presos políticos, miles de torturados, miles de exilados, 17 años de dictadura. Yo no creo que esa es la solución Allende. Yo creo que lo que hay es que si uno denuncia violaciones de la Constitución, no puede reclamar soluciones que no estén dentro de la que no sean constitucionales. Entonces yo lo que propongo es la solución Elwin Pinochet. Se conversó con la gente del gobierno, se conversó. No se fusiló a nadie, al día siguiente no fusilaron a nadie. Se hizo justicia, que es distinto que la venganza. Lo que nosotros tenemos que reclamar una vez que se produzca el cambio es justicia, no venganza. No es odio, es fraternidad, es amor, es solidaridad. Eso es lo que le hace falta a Venezuela y lo que le hace falta al mundo, por cierto. Más afecto, más solidaridad. Entonces, claro, impunidad nunca, justicia. Pero la justicia es una cosa muy distinta que la venganza. Tenemos que construir un sentimiento de unidad nacional y yo estoy seguro, Vladimir, que este país tiene todo lo que se necesita para vivir mejor. Bueno, no se puede perder la brújula y menos si es la internacional, que es la que viene ahora con Julio César Pineda. Viene el doctor Pineda. Mañana nuestros invitados son dos colegas periodistas, porque mañana es el día del periodista. Mañana viene saludos a todos los periodistas de Venezuela. Dos muchachitos del periodismo venezolano, una más muchachita que el otro, Luzmeli Reyes, de Efecto Cogullo, y Manuel Felipe Sierra. Pasante que promete. Cuando yo era niño lo recordaba como periodista. Así que bueno, será hasta mañana.